Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora estamos en el segmento Cómo vender más con Frederick Gimpel y le damos la bienvenida a Freddy, con quien vamos a hablar acerca de el miedo y que de todos modos, aunque uno tenga miedo, debe emprender. Así que le damos la bienvenida a Freddy. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas, Frederick? Yo no te escucho. Frederick, tenés apagado el micrófono, parece. Eh, Ahora sí. Ahora sí, listo, no me grite, don Jorge, ¿cómo le va? Bastante bien, Buenas gracias. tardes a todos. Ahí los estaba saludando y contento de estar otro miércoles con ustedes. Gracias, Frederick. Y contanos qué es eso de que tenga miedo, pero que de todos modos emprenda. Fíjate, Jorge, que me han escrito varios radioescuchas, cosas que a mí me encanta, ¿verdad vos? Porque quiere decir que nos escuchan al mediodía. Pero una de las dudas que tienen es si deben tomar esta decisión o la otra. Y la mayor parte de las decisiones que deben de tomar son siempre para vender más y para crecer, pero de alguna forma les da miedo tomar la decisión. Y entonces quise aprovechar el programa de hoy para darles un par de consejos de cómo tomar esas decisiones, cómo manejar el miedo pues, que traen esas decisiones, porque nos da miedo, a veces estamos en una zona de confort y nos da miedo tomar un paso que pues, puede tener consecuencias. Entonces, la idea de esto es que salgan el día de hoy con un par de consejos buenos de cómo ir tomando esas decisiones. Y al final el hecho de tener miedo de actuar es quizás uno de los principales factores de por qué la gente procrastina, como le dicen, en el sentido de que no toma las decisiones o no toma las acciones necesarias en el momento adecuado y muchos si querés, se mentalizan al respecto, que dicen, no, es que ¿qué? Me da miedo tomar ese paso y qué tal si no funciona y qué tal si no eh, pasa como yo espero que pase y qué tal si no va a funcionar y entonces quiebro y qué hago yo para mantenerme. Esos son así algunos de los temores principales que tiene la gente. No, fíjate que para empezar, mucha gente tiene miedo y no sabe que tiene miedo, porque el miedo tiene muchas formas. El miedo no solo viene en muchas formas, sino la gente nosotros le ponemos muchos nombres con tal de no admitir que tenemos miedo, pero al final es miedo. Y como decías muy bien, ¿verdad? Nos da miedo quebrar, nos da miedo un montón de cosas. Y lo que hacemos es no hacer nada, porque eh, el hecho de estar cómodos de alguna forma nos da esa seguridad y esa tranquilidad. Y la primera característica del miedo es que el miedo existe cuando estás creciendo. El miedo en los negocios, por lo menos. Si no tienes miedo, no estás creciendo. O sea, si estás cómodo en lo que estás haciendo y no te da miedo, entonces no estás creciendo y está bien. O sea, hay gente que está contenta donde está. Yo no estoy acá para decirles a todos, miren, tienen que crecer, tienen que tener miedo, o entonces no lo están haciendo bien. Hay gente que está contenta donde está, pero hay gente que no está contenta donde está. Hay gente que quisiera vender más, hay gente que quisiera crecer, pero tiene que enfrentar este miedo. Entonces, una de las principales características del miedo es que te avisa que estás creciendo. En los negocios, si tienes miedo, estás creciendo. Y lo otro, algo muy importante que quiero que sepa, es que ninguna persona que creció lo hizo sin miedo. El miedo tiene muchos amigos. Toda la gente que ha logrado crecer, toda la gente que ha logrado hacer negocios grandes, tiene miedo y de todos modos lo hace. Y para esto tienes que tener varias técnicas. Ahora, lo otro también que quiero que te lleves hoy es que la única forma de que se quite este miedo es enfrentándolo y atravesando. El miedo haciendo cosas es mejor que el miedo sin hacer cosas. Entonces, la única forma de enfrentar un miedo es atravesando el miedo. No hay tal cosa como eh, el miedo se va a ir si lo ignoro. No. Si realmente quieres crecer, créeme, es mejor atravesar el miedo que te da a crecer que no hacer nada, porque
Mucha gente, a mí me da mucho miedo estar en mi lecho de muerte y decir, y si lo hubiera hecho, y si siquiera lo hubiera intentado. Entonces, lo mejor es enfrentar los miedos y atravesarlos. Y para esto hay una técnica, que es lo que te quiero decir. El miedo es contrarrestado con data. El problema es que mucha gente no tiene data, entonces tiene miedo, no tiene la data y se tira al agua y es lo peor que puedes hacer. Porque ahí esa es una forma no educada de enfrentar un miedo. Los miedos son grandes consejeros. El miedo te quiere decir algo y el miedo realmente es tu amigo siempre y cuando no te paralice tu crecimiento. Hay gente que se paraliza con el miedo y eso sí es terrible, porque entonces este es un miedo que no te está contribuyendo a tu vida. Te voy a decir cómo yo lidio con el miedo. Escucho el miedo, me callo, escucho mi miedo, apunto lo que me quiere decir, escucho lo que el miedo me quiere decir completamente. O sea, si el miedo te quiere decir, mira, yo siento que si tomas esta decisión podríamos quebrar, bueno, voy a escuchar mi miedo, voy a escuchar por qué podríamos quebrar y después le doy las gracias al miedo, lo entiendo, entiendo que tengo miedo y tomo los pasos y las decisiones necesarias para contrarrestar este miedo y que este miedo no me paralice. Entonces, entiendo que el miedo me está diciendo que podemos quebrar, entiendo cómo podemos quebrar, porque también me lo está diciendo el miedo, y entonces, ¿qué acciones tengo que tomar yo para que el miedo no tenga razón? Y listo. Ese es un buen miedo. Ahora, un mal miedo es, mira, no tomas esta decisión porque podemos quebrar y entonces me paralizo totalmente. Ese es un mal miedo. Y ese es un miedo que de verdad te puede llevar a la quiebra o de verdad puede hacer que no crezcas y que no alcances todo el potencial y todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, lo más importante es escuchar el miedo y escuchar qué es lo que el miedo nos tiene que decir. Lo otro, el miedo nos enseña, el miedo es un gran maestro. La única verdadera forma de vencer un miedo es atravesándolo. Entonces, para atravesarlo, nos tenemos que preparar y nos tenemos que educar de tal forma que el miedo no tenga razón. Y ahí es donde el miedo se convierte en un gran maestro cuando escuchamos todo lo que el miedo tiene que decir y lo contrarrestamos. Y una vez lo atraviesas, ese miedo deja de existir para siempre. Eso es lo más maravilloso de este tema, porque te conviertes en el maestro del miedo. Fue alguien que te aconsejó, fue alguien que te educó, le damos las gracias y seguimos creciendo. Y mencionabas de que para poder prepararse para atravesar el miedo, pues lo que hay que obtener es data. ¿A qué data te refieres que debiéramos de obtener para poder vencer el miedo? Pues Jorge, con vos siempre hemos platicado de que la información es poder. Creo que nuestra misión, si estamos ante un crecimiento, es ir al crecimiento, ir a la batalla lo más informados posibles, porque esta información te va a permitir llevar todas las herramientas que necesites, te va a permitir ir bien entrenado y te va a permitir conocer el camino que tienes por delante. Entonces yo creo que si se viene una batalla, si tienes miedo de lo que te viene, tu trabajo es preparar, tu trabajo es estar bien entrenado de tal forma que puedas enfrentar cualquier cosa que te venga. Y al final de cuentas, el miedo se contrarresta diciendo, venga lo que venga, lo voy a poder manejar. Y eso es lo más importante. Como gerentes, tenemos que saber que venga lo que venga, voy a tener la capacidad para manejarlo. Y es tu responsabilidad, de verdad, tener la capacidad para manejarlo. Como gerentes es todo lo que podemos hacer. Hay factores que estén bajo nuestro control y otros que no están bajo nuestro control. Los que están bajo nuestro control es nuestra responsabilidad ser maestros de esos factores. Los que no están bajo nuestro control, pues se los entregamos a Dios y tenemos fe de que todo va a salir bien. ¿Y podrías poner algún ejemplo de algo que te haya sucedido a ti o a alguien que hayas asesorado de cómo tenían ese miedo de tomar alguna decisión o qué sé yo? Claro, Y cómo lo contrarrestaron con el conocimiento, con la data? acabo justamente de platicar con una persona y yo le contaba cómo el miedo es parte de mi vida todos los días. Eh, Como ustedes saben, pues tengo mi propia empresa y Reinerstrom es una empresa que ha venido creciendo y todos los días escucho mis miedos de tal forma que
tome yo buenas decisiones. Y el miedo es algo con lo que vivo todos los días. O sea, todos los que emprendemos, todos los empresarios tenemos miedo. Al principio nos da miedo no lograr cubrir los gastos, no lograr cubrir las ventas. Y después llega un momento en donde te da miedo tomar una decisión y destruir todo lo bueno que has construido. Yo, por ejemplo, he tenido que tomar decisiones de cambiar el producto. La empresa nuestra es una empresa de inversiones en energía y entonces hemos ido subiendo el piso mínimo para invertir y siempre te da miedo tomar esta decisión. Pero a la hora de tomar este miedo, lo que hago es llenarme de data y decir, bueno, estadísticamente, a mí me encantan las estadísticas porque la estadística te da todas las armas que necesitas porque puedes hacer una regresión estadística, que esto es lo que ha pasado los últimos 6 meses debiera de seguir pasando los siguientes 6 meses y puedes sacar tendencias. Y esto se encarga de destruir mi miedo. Ahora, más aterrizado, hay gente que dice, perdón, ¿qué va pasando? Están pasando los bomberos. Hay gente que dice, me da miedo hacer una inversión. Bueno, si te da miedo hacer la inversión, eso quiere decir que todavía no tienes toda la información necesaria, porque si tuvieras la información necesaria, no te daría miedo hacer la inversión. Entonces, es algo bien importante cómo la estadística mata el miedo. Y en todas las empresas donde he entrado porque tienen miedo. Tienen miedo de quebrar, tienen miedo de no lograr las ventas y entonces empiezan a buscar de qué forma salen adelante. Y la forma como se contrarresta esto es con data. Cuando tenés la data, podés predecir el comportamiento y entonces le puedes decir a la empresa, no, mira, sí, claramente vamos para abajo o claramente vamos para arriba. Hace como 3 miércoles yo les decía, ustedes nunca están quietos, siempre van en camino a algún lugar, van en camino a la riqueza, van en camino a la pobreza. No hay tal cosa como estar quieto. Estar quieto es igual que ir hacia la pobreza. Entonces, tenemos que hacer todos los días movimientos y acciones que nos permitan ir siempre hacia la riqueza. Y eso implica estar constantemente creciendo. Y conforme estás creciendo, vas enfrentando esta ansiedad y este miedo a tomar las decisiones correctas. Y eso, quiero que sepan, lo enfrentamos todos, absolutamente todos los que crecemos tenemos miedo. Ustedes no están solos. El tema aquí es cómo enfrentan el miedo. Y al final, de lo que estoy entendiendo, Frederick, este miedo al final es un mecanismo, ahí sí que un mecanismo de la misma mente que nos está indicando, mira, ponerle atención a esto y mira cómo lo resolves. ¿Sería ese el Exacto. mensaje, no? Sí, mira, hay varios tipos de miedo. El peor miedo es el síndrome de estrés postraumático de gente que ha enfrentado cosas terribles en su vida. Y este sí es un miedo paralizante. Este es el miedo de la gente que ha ido a la guerra y de repente escuchan fuegos artificiales y lo que hacen es tirarse al piso y entrar en posición fetal. Este es el miedo extremo. Pero y se puede tratar de alguna forma, pero el miedo al que nos referimos acá es este consejero, esta ansiedad que te da cuando este miedito que enfrentamos cuando es nuestro primer día de clases o cuando somos nuevos en algún lado. Hay alguna gente a la que le encanta esto, mi esposa es muy sociable y yo estoy seguro que a ella no le da miedo, pero a mí sí. A mí mis primeros días en cualquier lado voy con miedo, pero es mi primer día y ahí estoy creciendo, o sea, estoy entrando a un nuevo lugar. La última vez que sentí este miedo fue cuando me cambié de gimnasio de boxeo. Eh, y yo decía, chica, ¿a quién me voy a topar ahí y cómo van a ser, verdad? Eh, y al final de cuentas es crecimiento, porque entonces enfrentamos el miedo, lo hacemos de todas maneras y crecemos. Ahora, en las empresas, el miedo, por ejemplo, que le da a la gente de decir, bueno, voy a meter 2 vendedores más, ¿será que lo hago o será que no lo hago? Entonces ese miedo se enfrenta con preguntas. ¿Necesitamos los 2 vendedores más? ¿Hay un mercado que está desatendido? ¿O realmente tus vendedores actuales podrían vender más o podríamos reemplazar los vendedores actuales? Entonces de esa forma se van enfrentando esos miedos. Platicaba con una persona la semana pasada que tenía que tomar una decisión para ver si rentaba un local más grande o no lo hacía. Ese miedo se enfrenta con data. ¿Realmente tu mercado da para un local más grande? ¿Lo vas a lograr llenar?
vas a lograr tener más ventas con un mejor lugar. Si estas respuestas son sí, sí, probablemente sí, yo te diría, dale viaje, tírate al agua. Lo demás es trabajo. Pero a veces no tomamos estas decisiones y entonces nunca crecemos porque dudamos de nuestra propia capacidad. Y acuérdate que algo que está bajo tu control es tu capacidad. Y el aumento de tu capacidad viene del aumento de tu conocimiento, de tu sabiduría, de poder hacer nuevas cosas. Entonces, si te da miedo tomar las decisiones, edúcate bien para que tomes una buena decisión y ahí vuelve el miedo. ¿Y con educarte te referís a leer un libro, a ir a la universidad o a ir a un curso? ¿O a qué te referís? Todas las anteriores son correctas, pero hoy en día el Internet está lleno de información. Una persona literalmente puede aprender a hablar términos financieros en un fin de semana. Eh, Hay muchos cursos, hay muchos videos educativos. Por ejemplo, hay gente que, no sé si te acordás cuando les enseñé cómo abrir una empresa en Estados Unidos. Pues toda esa información está en línea. Yo tuve que aprender a abrir empresas en Estados Unidos en 6 horas. Y ¿por qué una empresa en Estados Unidos? Porque las empresas en Guatemala no me servían y entonces me daba miedo, porque era miedo, de que mi negocio no fuera tan valioso porque no tenía una empresa en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hago una empresa en Estados Unidos? Pues tengo dos opciones. Me paralizo por mi miedo y digo yo, no, esto no se puede. Y eso le pasa a muchos de ustedes. Mucha gente que nos está escuchando se topa con el primer obstáculo y le da miedo no poder derrotar el obstáculo y dice, bueno, esto no es para mí, ese negocio no se puede. Y entonces ahí es donde se van diferenciando las personas que lo lograron y las personas que no lo lograron. Y las personas que lo lograron son personas que simplemente no se rindieron ante el miedo. Y entonces vas entrenando tu mente y aquí vas creando esa fortaleza mental en donde te topas con un miedo y en vez de decir me voy a morir, decir, bueno, a resolver este miedo. Y a eso me refiero. El miedo siempre va a existir, pero es tu responsabilidad tener la capacidad de resolver aquello que el miedo te quiere decir. Sí, al final, en última instancia, es una decisión, es un tema de decisiones, ¿verdad? Porque al fin todo lo que hacemos en la vida implica decisiones, las tomemos o no las tomemos, y aun cuando no las tomamos, pues estamos tomando una decisión, estamos tomando la decisión de no tomar una decisión, ¿verdad? Pero todo eso tiene consecuencias y de eso dependerá si vamos a poder vencer esos miedos o nos vamos a quedar paralizados, ¿no? Y los líderes, porque los líderes son expertos en vencer los miedos que sus subalternos no pueden vencer. O sea, cuando un subalterno llega con su jefe y le dice, tengo este problema, realmente es, me he topado con esto y tengo miedo de no resolverlo, o tengo miedo de tomar una decisión y que no sea la correcta. Y entonces, mientras más alta en la jerarquía empresarial está tu puesto, más tienes responsabilidad de tener el entrenamiento para poder lidiar con cualquier obstáculo. Y este obstáculo es lo que al final genera el miedo. Y entonces los líderes se vuelven personas que son expertos en atacar y resolver miedos. Sería, entonces, con base en lo que acabas de decir, sería un sinónimo los miedos de los problemas. Mira, los problemas generan miedo. Un problema que no te genera miedo no es un problema, se llaman de otra forma, pero el problema lleva implícito miedo, simplemente es miedo envuelto en lo que querrás. Pero yo tengo un problema porque eso me genera miedo, si no, no es un problema, si no es cualquier otro evento del día a día. Pero fíjate que a mí las empresas me contratan porque tienen miedo a tomar buenas decisiones. Entonces me pagan y me pagan muy bien para que las tome yo. ¿Y cómo tomo yo buenas decisiones de tal forma que no venga yo a tomar una decisión errónea? Pues con buena data. Yo lo primero que le digo a las empresas es dónde está la base de datos, dónde está la data, dónde están las estadísticas. Tristemente, muchas empresas contestan, no tengo. Y ahí es donde yo les digo, bueno, empecemos a generar esa data que nos permita tomar estas buenas decisiones de tal forma que no tengas miedo de tomar decisiones y de tal forma de que no tengas estos problemas. La verdad es un proceso muy lógico,
pero hasta que no nos enseñan y no nos entrenan para resolverlo, no sabemos cómo hacerlo. Y si alguien quiere entrenarse en esas habilidades, ¿qué le recomendás? Que enfrente sus miedos. Los miedos, mira, el hecho de enfrentar un miedo, de pelear un miedo, es el mayor maestro. Enfrentó un miedo y vencerlo. Y date cuenta cómo lo venciste. Hay gente que simple y sencillamente se quiere y dice, uy, no pasó nada. No, esa no es la forma. La forma es educarse, tener la data y después tirarse al agua. Y vas a ver que el miedo muy probablemente va a ser vencido antes de tomar las acciones. Porque vas a decir, puchis, no, de verdad, la data todo apunta a que tengo que tomar esta decisión y se acabó ahí el miedo, antes de haber tomado el paso, que era lo que te estaba dando el miedo. Gracias. Y quienes quieran conocer más de esto, Frederick, ¿dónde te pueden localizar? Vayan a ventasymercadeo.com, ahí se pueden inscribir para nuestro newsletter y mañana yo les voy a mandar por ahí toda esta información un poquito más ordenada, de tal forma de que los pueda ayudar con todo el tema del miedo. Ventasymercadeo.com. Ok, entonces ya saben, toda nuestra audiencia en ventasymercadeo.com pueden suscribirse al newsletter de Frederick y pueden aprender más de todos estos temas. Muchas gracias, Frederick, y te agradecemos tu tiempo. Igual, Jorge, y nos vemos el otro miércoles, Dios mediante. Feliz tarde a todos, buen provecho. Gracias, igualmente. Estaremos la próxima semana también con Frederick Impel, todos los miércoles a partir de la 1. Estamos aquí con Frederick para hablar acerca de cómo vender más. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.